Bien, vamos a explicar la percepción de la frecuencia y para ello vamos a empezar con la fisiología de la audición. En esta imagen tenemos representado el oído humano dividido en tres zonas: el oído externo, el oído medio, el oído interno, y vamos a ver cómo se produce el mecanismo de la audición y la transmisión de la perturbación que viene del exterior hasta los órganos internos. Bien, pues la onda sonora viene e incide sobre nuestro pabellón auricular y se conduce a través de sus curvas, de sus pliegues, hacia el canal auditivo. El canal auditivo, debido a su forma, produce ya la primera modificación en cuanto a la frecuencia. Produce un realce en torno a los 3 kHz. La onda sonora incide sobre el tímpano, que es una membrana flexible, que se comporta ahora la transmisión como una transmisión mecánica que se transmite mediante una cadena de huesecillos, martillo, yunque, estribo, hacia el oído interno. El órgano del oído interno está formado por unos canales semicirculares que tienen que ver con el sentido del equilibrio y esta estructura en forma de caracol llamada cóclea. Bien, la vibración mecánica que tenemos en el estribo se transmite hacia el interior del oído interno y a través de la cóclea viaja por un líquido en forma de una onda sonora. Para compensar la presión existe al final del recorrido la ventana redonda. En este diagrama simplificado vemos los elementos del oído externo, donde la transmisión es aérea, el oído medio, donde la transmisión de la vibración es mecánica, y el oído interno, donde la transmisión de la vibración es mediante un fluido. Aquí vemos en detalle de la cóclea, que está dividida como en dos zonas: la escala vestibular y la escala timpánica. La vibración que se aplica mediante el estribo viaja escala vestibular y retorna por la escala timpánica hasta la ventana redonda. Sin entrar en muchos detalles, en este esquema vemos como en esta representación que la vibración, la onda viaja por la escala vestibular y retorna por la escala timpánica. Y separando ambas escalas, ambas cavidades, se encuentra la membrana basilar. La membrana basilar, sin entrar en muchos detalles, contiene los elementos que van a ser los sensores de la percepción. A continuación vamos a ver con un poco más de detalle cómo funciona la membrana basilar. Como hemos dicho, en este diagrama se muestra una representación de lo que es la cóclea estirada para facilitar la comprensión. La membrana basilar se produce una transmisión de la onda por la perilinfa de tal manera que en función de la longitud de onda de la vibración va a haber una zona de la membrana basilar que se encuentre en un máximo de vibración. En esa zona, la vibración máxima, a lo largo de toda la membrana, en las que están las células sensoras, células ciliadas, que van a vibrar en función de ese desplazamiento en este caso vertical, de la membrana basilar. Esa vibración se va a transmitir como un impulso nervioso a través del nervio óptico. Realmente no es una célula sola, sino que es un sensor formado por una colección de células, y no solamente un impulso, sino como una colección de impulsos. Continuamos ahora
con lo que es la percepción de la frecuencia, en lo cual hay dos componentes principales. Uno es el máximo de vibración que se me produce en la membrana basilar, que vamos a ver a continuación, y el otro será una cuestión de tiempos. Aquí vemos, por aquí se aplica la excitación y en función de la longitud de onda de la oscilación se produce un máximo de vibración en una zona en concreta de esa membrana basilar. Las células ciliadas de esa zona van a transmitir, ya que se excitan, van a transmitir un impulso nervioso por el nervio auditivo. Es importante establecer la relación que hay entre lo que es la frecuencia del sonido de excitación, el sonido que incide, y la distancia a la cual se produce el máximo de vibración dentro de la membrana basilar. Es una relación que aquí viene más o menos mostrada. Lo importante es que no es lineal. Aquí vemos que a una frecuencia elevada, la distancia, la sensibilidad del espacio proporcional de la membrana basilar es bastante pequeño comparado con, por ejemplo, en este primer kilohercio, en el cual tenemos una zona amplia, toda esta zona, y para 20 kilohercios tenemos una zona pequeña. Lo cual podemos entenderlo como una percepción logarítmica de la frecuencia, es decir, que tiene mayor sensibilidad a las frecuencias bajas que a las frecuencias altas. Este sería el primer componente de lo que es la percepción de frecuencia. En este caso, la membrana basilar se comporta como una especie de analizador de espectro y dependiendo de la frecuencia hay una zona de un máximo que se excita, una zona u otra. Como consecuencia, unos impulsos nerviosos se transmiten por unas fibras y no por otras. Es importante determinar lo que es la resolución en frecuencia, que vemos que hay unas zonas en las que, aunque variara muy poquito la frecuencia, la zona en la que se excita cambiaría muy poquito. Es decir, que para frecuencias similares la zona es también similar. Hay poca resolución. Entonces se establecen lo que son unas bandas de resolución en las cuales se establece esa percepción. Se llaman bandas críticas y se utilizarán pues en distintas aplicaciones como la codificación perceptual y también en cálculos de percepción. Para obtener una mayor resolución en la percepción de frecuencia es medir el tiempo que hay entre los pulsos de excitación nerviosa. Como hemos dicho, por cada zona de excitación no solamente hay una neurona, sino un conjunto de neuronas. Las neuronas quizá no tengan suficiente velocidad como para reaccionar a cada uno de los pulsos, pero como hay un conjunto de neuronas, se produce un efecto combinado entre ellas, de tal forma que unas neuronas toman unos pulsos y otros, de tal forma que el efecto global se unen todos los pulsos y el efecto es una señal que es síncrona con la frecuencia que queremos medir. Midiendo esta distancia, este tiempo entre impulsos, podemos determinar con una mayor precisión cuál es la frecuencia fundamental. La medición del periodo o este tiempo entre pulsos ofrece una mayor resolución en el cálculo de la frecuencia y es el que se emplea el que usa para frecuencias por debajo de los 4 kHz. También es importante comprender cómo funciona la sensibilidad frente a la frecuencia. Esta sensibilidad va a variar en función de la intensidad de la excitación. En este diagrama vemos las curvas de igual sonoridad en la revisión del 2003, en las cuales vemos, por ejemplo, que para una frecuencia de 1 kHz, la sensibilidad de percepción que se marca con el 0 va a ser el patrón de referencia, pero comparado, por ejemplo, a 100 Hz, la sensibilidad es distinta. Se percibe con igual intensidad una señal
de 20 decibelios de intensidad sonora que una de 0 decibelios a 1 kHz. Si nos vamos a otra intensidad, las diferencias se hacen menores. Por ejemplo, la diferencia que vemos en esta curva, que corresponde a la curva, bueno, mejor en esta, que corresponde a la de 80 fonios, es decir, que para 80 decibelios de excitación a 1 kHz obtenemos una intensidad de percepción de 80 fonios. Para esta misma curva, para obtener la misma sensación de nivel, tendríamos que subir la intensidad hasta los 94 decibelios para obtener la misma intensidad a 100 Hz. Es importante porque estas curvas nos van a mostrar la capacidad de escuchar algunas frecuencias. Especialmente al ver el enmascaramiento de frecuencias, que es un efecto que precisamente consiste en que el umbral de percepción, que es esta curva en azul, se ve alterado en presencia de una señal. Si tenemos una señal aquí en 100 Hz, por ejemplo, las que estén cerca de ella, no vamos a apreciarlas. La explicación es muy simple si tenemos en cuenta que si tenemos ya una excitación en la membrana basilar, otra excitación de una zona cercana de baja intensidad no es capaz de ser percibida. En esta curva se muestra, por ejemplo, cómo para una señal o un ruido filtrado en esta frecuencia afecta a la percepción de todas las frecuencias próximas. Por ejemplo, si tenemos a esta intensidad una intensidad en torno a los 400 Hz, 440, es capaz de enmascarar una señal de 1 kHz que esté como 30 decibelios por debajo. En el caso de utilizar un tono puro en vez de un ruido, el efecto se muestra en este diagrama. Es muy similar. Para una señal de 1 kHz vemos como a medida que aumenta la intensidad es capaz de enmascarar un ancho de banda mayor. Es decir, todas las que estén por debajo de la curva no se pueden apreciar. Por ejemplo, una señal de 90 decibelios, 30 decibelios a 2 kHz no somos capaces de percibirlo. También es importante observar el efecto de integración temporal que tiene el oído. Digamos que dos eventos muy cercanos uno a otro, la excitación tiene un tiempo y se produce como una especie de integración. Si tenemos una zona excitada, va a tardar en relajarse un tiempo. En ese tiempo, en esa ventana temporal, podemos ser capaces de enmascarar señales que están ahí, pero no somos capaces de percibir. Se aprecian como un único evento en el tiempo. Hemos estudiado la percepción de la frecuencia, repasando primero la fisiología de la audición, deteniéndonos en la membrana basilar, viendo dos formas de discriminar la frecuencia, como un máximo de vibración en la membrana basilar o bien midiendo el tiempo entre pulsos. Debido a las limitaciones del oído, vemos que no se comporta igual en todas las frecuencias ni en todos los niveles y que se puede producir un efecto de enmascarar, de no percibir señales o frecuencias que sí que están por la presencia de una señal, tanto en frecuencia como en el tiempo.